Padre, en esta mañana te agradecemos el tiempo de escuela dominical que es apartado, que ha sido destinado para la enseñanza de tu palabra, para el estudio de tu palabra, y rogamos que lo que ya sabemos lo podamos afirmar y lo que no sabemos lo podamos añadir también al conocimiento que tenemos de tu palabra, que sea de bendición para los más pequeños hasta los más grandes. Queremos pedirte en forma especial por el hermano Mora y el problema que tiene en su vehículo, para que pueda ser reparada esa fuga que trae de gasolina. También en forma muy especial pedirte por Luis Jiménez y su pie, Señor, que se desinflame, que no sea necesario hacer nada más en él, y gracias porque solamente quedó en eso. Te pedimos se reponga. También rogamos por el bebé de esta persona que nos ha de visitar en la tarde, con el favor de Dios, de esta señora que pues está con problemas de salud en su corazón, recién nacido, y también con problemas de oxigenación, y rogamos que tú tengas misericordia de ellos y les traigas consuelo y fortaleza en este momento tan difícil. Y así pedimos por los enfermos, pedimos por los hermanos que sin saber pues se encuentran así, y también rogando por los misioneros para que les uses grandemente, por Getsemaní, que estará viendo este video la próxima semana, y oramos nuevamente para que podamos reconectarnos en vivo, que las solicitudes que se han hecho para el servicio pues traigan un resultado, y volver a estar con ellos en vivo y que puedan participar más abiertamente con nosotros. Pedimos bendiciones para la escuela dominical, los que estamos aquí, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien servimos. Amén. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Pueden salir los niños a sus clases, y pues vamos adelante en nuestra clase inmediatamente con el pacto abrámico. Terminamos la semana pasada con el pacto, ¿verdad?, que hizo Dios con Noé, y básicamente sentará las bases del gobierno humano, es decir, el hombre gobernando al hombre, el establecimiento de un gobierno así, ¿verdad?, un gobierno humano en el pacto con Noé. La reiteración de Dios, bueno, la afirmación de Dios de que no será destruida la tierra nuevamente con un diluvio, con agua, no de esa manera, no de esa forma, y que la tierra será capaz de sustentar a la humanidad, sea cual sea el número de personas. Alguien pudiera cuestionar y decir, bueno, pero ¿por qué la gente muere de hambre? La gente muere de hambre, pero no porque la tierra no sea capaz de sustentar a la humanidad, sino por la organización del hombre, como estamos, ¿verdad?, organizados, la sociedad, lo que ha sucedido en los últimos 2 siglos, 3 pudiéramos decir, pero principalmente en los últimos 2 siglos, donde la humanidad se ha acumulado en las ciudades y se ha descuidado grandemente el campo en muchos casos. Aquellas naciones que le han dado la importancia al campo que debe de tener y la producción agrícola, pues no tienen tanto ese problema, como los Estados Unidos, que industrializó el campo, y básicamente pues nosotros le compramos frijol, maíz, trigo y básicamente todo, los granos, ¿verdad?, porque no somos autosuficientes. Pero digo esto solamente para señalar el hecho de que en el pacto con Noé estaba establecido que la tierra sería capaz de sustentar a la humanidad. Terminamos el pacto con Noé la semana pasada, y ahora vamos a el pacto abrámico, es decir, el pacto que va a establecer ahora Dios con Abraham. ¿De qué nación era Abraham, hermano Gallardo? ¿De qué nación era? Nación en los términos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, del tiempo en el que estaba viviendo Abraham, pero ¿de dónde era Abraham? ¿No sabe nuestro hermano Gallardo? ¿Alguien de este lado? Era de Ur, sí, la ciudad se llamaba Ur, pero ¿de qué? Caldeos. Sí, Abraham era caldeo, vivía en la ciudad de Ur, por tanto vivía en Mesopotamia.
Dios va a llamar a Abraham, va a hacer un pacto con Abraham. ¿Cuál es el propósito de este pacto? Vamos a ver. Bueno, dice aquí, es el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 2, 12 del 1 al 3, 13 del 14 al 17, 15 del 1 al 8 y 17 del 1 al 8. Es decir, hay 4 pasajes importantes que están señalando las partes, que están señalando los elementos que formarán el pacto con Abraham, ¿verdad? Pero empecemos por determinar cuál era el propósito por el cual Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Qué quería Dios lograr, alcanzar, obtener al hacer un pacto con Abraham? Ahora, recuerden, Dios tiene un pacto con la humanidad en el pacto de las obras. Dios tiene otro pacto con la humanidad en el pacto con Noé. ¿Sí? Estos son pactos globales. Para toda la humanidad, son pactos que Dios tiene con toda la humanidad. Pero este es un pacto que Dios va a hacer con Abraham y con su descendencia. ¿Cuál sería, hermano Aguirre, el propósito del pacto de Dios con un individuo llamado Abraham? Sin H todavía, sin H y sin A. Era Abraham, A-B-R-A-M. Luego le va a poner Abraham, que tiene otro significado. ¿Cuál sería el propósito? A ver, acuérdese. A ver, piénsenle. A ver, Misael levantó la mano. Venga, Misael. Muy bien. Formar una nación de un individuo, y formar una nación de un individuo que estaba casado con una mujer estéril, y formar una nación con un individuo que va a tener a su hijo legítimo a los 100 años de edad, y formar una nación de una mujer que había sido estéril toda su vida y que va a tener su primer hijo a los... ¿qué edad tenía Sara? 90 años, Abraham era 10 años mayor que ella. Una mujer que tenía 90 años de edad. Es decir, de donde, como dice el escritor de Hebreos, de un hombre ya casi muerto, formó Dios una nación para manifestar su poder. Otra cosa hubiera sido si hubiera tomado un rey heredero a un trono poderoso en Mesopotamia de 20 y tantos años, pero ya no hubiera habido tanta gloria para Dios como lo hay de haber formado su nación. Hay quienes dicen, Israel, la nación de Israel es la nación escogida por Dios, y dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios escogió a la nación de Israel? Dios no escogió a ninguna nación, Dios escogió a un hombre para formar una nación de él. Y ha sido fiel al pacto que ha tenido Dios con Abraham, ¿ok? Dios ha sido fiel a ese pacto a pesar de cómo ha sido la gente de Israel. ¿Cómo era el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Díganme algunas características del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Era rezongón, bueno, rebelde, contumaz, duro de corazón, desobediente, quejumbroso, no tenía fe, era un pueblo incrédulo, idólatra, también tendido a la idolatría, hermano, ¿no? Criticón, juzgón, exigente además. Sí, quería carne. O sea, vemos a un pueblo que le dio la espalda a Dios, inconforme. Es decir, y entonces alguien se preguntará y dirá, ¿por qué Dios escogió un pueblo así? No, Dios no escogió a ningún pueblo. Dios escogió a un hombre para de ese hombre formar un pueblo. Ok, ese era el propósito. Otro propósito más del pacto que hizo Dios con Abraham. Ahorita analizamos un poco el pacto, pero ¿cuál era el otro propósito? Aparte de formar una nación, un pueblo para él. Levantar de él un descendiente de Mesías. No, ese es el davídico. De la fe, el padre de la fe. Le dijo Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El propósito segundo de Dios, o junto con el otro, era la bendición de todas las naciones de la tierra. Dios iba a formar una nación para que a través de esa nación
fueran benditas todas las naciones de la tierra. A esa nación de Israel Dios le va a confiar cosas que a nadie más le confió. Era el método escogido por Dios para la salvación de la humanidad, Israel. Israel iba a ser el ejemplo, Israel iba a ser el punto de partida, y se le confiaron muchas cosas a la nación de Israel, varias cosas que a nadie más se le confió. Díganme algunas cosas que Dios le confió a Israel. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Dios le confió la Biblia, la revelación escrita, la inspirada por Dios, la palabra inspirada por Dios, se la confió a Israel, a ellos. ¿Qué más? La salvación, dice la Biblia que la salvación viene de los hebreos, la salvación viene de ellos. El Señor Jesucristo era de la nación de Israel, de la tribu de Judá. ¿Qué más? La administración de todo lo que era cómo acercarse a Dios, cómo tener la comunión con el Señor. Otros pactos, muy bien, otros pactos más. ¿Qué otra cosa les confió? Con ello, el reino establecido por Dios, que van a copiar los europeos. Con el desarrollo del feudalismo van a llegar a decir, bueno, vamos a gobernarnos como la Biblia enseña, que haya un rey, y por tanto el rey es escogido por Dios y nadie lo puede quitar. Y de ahí también los excesos y abusos que se cometieron. Pero el gobierno y muchas cosas más dentro de todo esto. Bueno, el pacto que Dios hizo con Abraham se encuentra en estos pasajes. Leamos Génesis 12, del 1 al 3. Alguien que tenga Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3. Del 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3. 12, del 1 al 3. Ahí está, póngase de pie y léalo, hermano, por favor, que lo haya encontrado. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta el 3, ¿no? Correcto, hasta ahí. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Esa declaración del pacto sigue vigente. Quien bendice a Israel le va bien, quien maldice a Israel le va mal. Así funciona, así es, y así ha sido y así será, porque es parte del pacto de Dios. Dios va a defender siempre a su nación, y a los que han ido contra Israel les va mal. Miren, si Hitler no hubiera podido hacer las cosas que hizo si no hubiera ido contra los judíos. Toda la riqueza de los judíos la utilizó para poder financiar la guerra, pero de otra manera no lo hubiera podido hacer. Pero bueno, vamos a pensar que Hitler hubiera logrado financiar su guerra de otra manera, hubiera invadido Suiza, ¿verdad? Ahí sí se hubiera echado encima a todos, pero hablaríamos alemán seguramente. Hablaríamos alemán, pero se puso contra el pueblo de Dios. Tenía el espíritu del anticristo, y el fracaso vino. Y vendrá, ¿no? Estados Unidos ha sido un firme defensor, principalmente los republicanos del pueblo judío, no tanto los demócratas. Obama ni siquiera se quiso reunir con el primer ministro israelí, pero sí los republicanos y el Senado, que es dominado por los republicanos, lo recibieron, lo aplaudieron, y mientras hagan eso les va a ir bien. El día que vayan en contra de los judíos, ese día les va a ir mal. Por allí en alguna escuela dominical mencionábamos algo del pueblo judío, y a alguien que se le ocurrió ver el video, quién sabe quién sería, decía que no se hablara mal del pueblo judío. Revisé y no, yo estaba hablando del catolicismo, no de los judíos, porque decía: el que maldiga a Israel le va a decir, sí, no, bendito sea Israel, no, bendito sea el pueblo de Dios, porque es parte del pacto. Hermano Francisco, Pastor, no se vaya tan lejos. Hace poquito, cuando vivía el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se puso y maldijo a Israel: yo te maldigo, no sé qué tantas cosas de la lectura de Sí, exactamente. Y las teorías conspirativas, ¿no? Le inocularon a Chávez cáncer, que sí es posible, pero bueno, no sabemos. Murió exactamente. Todos aquellos que se opongan en un momento dado a Israel, pues van a caer, ¿no?
vean todos los vecinos de Israel y sus líderes políticos que han ido en contra de ellos, no han podido. La guerra de los 6 días, ¿han escuchado de la guerra de los 6 días? ¿Sí? La guerra del Yom Kippur. Ustedes vean la historia de la nación de Israel. Si ustedes observan la historia de la nación de Israel, es milagrosa. Es milagrosa, es un pueblo allí pequeño. Y de hecho, tan importante es la nación de Israel que cuando surge nuevamente el Estado israelí en 1947, que es el resultado de todo lo que Hitler le hizo a los judíos, y como Inglaterra está, ¿verdad?, administrando esa parte del Medio Oriente, les dan un pedacito de tierra, pero ahorita están como el sapito, ¿no?, como la verdolaga, se extendieron. Pero en un momento dado, en los años 50, no sé si el 57, sus enemigos lo van a atacar. El Mossad israelí, sus espías se dan cuenta que los van a atacar, y antes de que los ataquen ellos toman la ofensiva, y eso les va a permitir llegar hasta Jerusalén y tomar el control también de Jerusalén. Y de una manera milagrosa ganan todo el tiempo, y de una manera milagrosa están allí. Israel, a pesar de ser una nación tan pequeña, ya juntando a los judíos, son una fuerza económica poderosísima en el mundo. Tienen la bomba nuclear, tienen bombas nucleares los de Israel. Solamente hay 6 naciones con armas nucleares en el mundo. Israel es una. Manejan los diamantes, ¿verdad? En México manejaban las mueblerías, las panaderías, y un montón de cosas. Bueno, la promesa de Dios entonces, el pacto que Dios hace es un pacto unilateral. Como podemos ver ahí, el pacto era unilateral. Es decir, Dios se compromete a todas las cosas, y Abraham todo lo que tiene que hacer es ¿qué? No tanto obedecer, es creer. Por eso es que Abraham es el padre de la fe. Abraham, en él son benditas todas las naciones de la tierra. 1, por medio de Israel, pero 2, por medio de la fe. No son hijos de Abraham nada más los que lo son de la carne. Es decir, Abraham tuvo a su hijo Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos: Rubén, Gad, Aser, Leví, Isaacar, Zabulón, Neftalí, José, bueno, las 2 medias tribus. No nada más, y de ellos todas las demás naciones, todas las tribus, quiero decir, de Israel. Pero no nada más son judíos o son de Israel, son israelitas los que descienden de la carne de Abraham, sino los que descienden de la fe de Abraham. Dice la Biblia: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Muy bien, ¿cómo fue este establecimiento del pacto? Lo acabamos de leer. Dios le dijo: mira, yo te voy a bendecir, de ti voy a hacer una gran nación, y así como no se pueden contar las estrellas del cielo ni la arena del mar, así yo voy a hacer de ti una nación gigantesca, enorme. Ahora, Abraham sabe que tiene una esposa que, dada la edad que tiene y el hecho de que la menopausia ya tiene muchos años que llegó, parecería imposible que su esposa se pudiera embarazar. Bueno, de hecho era imposible. Y más en ese instante, ¿no? Alguien dirá: no, en este momento pudiera ser. Sí. Estamos hablando de ese momento. Estamos hablando de cuántos años hace de este encuentro de Abraham con Dios y el pacto abrámico. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene aproximadamente? Si en el 1100 antes de Cristo se llevó a cabo el éxodo, si el éxodo ocurrió en el 1100, bueno, recuerden los 400 años. Entonces esto ocurrió en 1500 antes de Cristo, más o menos 2000, hace unos 3500 años del establecimiento del pacto abrámico. Hace aproximadamente 3500 años, si no es que más, menos no, pudiera ser más. Bueno, ¿por qué mencionábamos el tiempo? Por la incapacidad de la imposibilidad. ¿Por qué era imposible?
que Abraham tuviera un hijo con su esposa Sara. Y sin embargo Dios le está prometiendo y le está diciendo: vas a tener un hijo. Y Abraham le creyó. Y Abraham le creyó a Dios. Eso es lo impresionante. Es decir, Abraham dice: si Dios dice, pues así va a ser, y así será, y yo te creo. Ahora, ¿cuál es la acción que Abraham debe de tomar para demostrar que creyó? Porque la fe sin obras es muerte. ¿Cuál fue la obra de Abraham que demostró que le creía a Dios lo que le estaba diciendo? Cuando iba a ser cantado su hijo. No, esa fue una prueba. No, esa no fue. Cuando salió su... No, el sacrificio de este Isaac son 17 años después. Cuando salió de los caldeos, Dios le dijo: deja tu casa, deja tu parentela, deja tu familia, vas a salir a la tierra que yo te diré. Ni siquiera le dijo a dónde ir, le dijo: tú empieza y dale. ¿A dónde? Luego te digo, tú empieza a caminar y luego te digo a dónde. Ahí es donde encontramos que la fe de Abraham era una fe viva. Porque Abraham pudo haber dicho: me vas a dar parentela, sí, y me tengo que ir de aquí, sí. Sí te creo, pero pues primero dime a dónde voy. No, primero camina, muévete. Y esa es efectivamente la fe. Por eso Dios escogió a Abraham, porque de todos los seres humanos que había en ese momento, de todos los que poblaban la tierra, el único que le iba a creer a Dios era Abraham. No lo condicionó en ningún aspecto. No, es un pacto unilateral. Como que de oro. Bueno, ese es otro, pero esa es otra cosa. No, este pacto, el pacto de Dios con Abraham, solamente recae en Dios. Pero recuerden esto: la aceptación del pacto o no es lo que el ser humano debe de hacer. Abraham tenía que aceptar el pacto. Para aceptar el pacto necesitaba fe. Y la fe se demuestra a través de las obras. No son las obras para llegar a la fe, sino es la fe que nos lleva a las obras. Si alguien dice que cree que debe de salir a ganar almas y no sale, no cree. Por más que diga que lo cree, no lo cree. Si lo creyera, saldría. Hay muchas ilustraciones para demostrar un poco más lo que es la fe. Por ejemplo, esta es solamente una ilustración y no bíblica, pero es una ilustración. El individuo que traza una cuerda de acero entre dos edificios muy elevados, de 100 metros de altura. Traza una cuerda de acero y luego agarra una bicicleta. Pues ahí está el público y les pregunta: ¿cuántos creen que puedo yo en esta bicicleta atravesar al otro lado del edificio por este cable de acero tan delgado? No, pues ahí hay algunos que dicen que no, pues otros sonríen y dicen: pues a lo mejor sí, pues vamos a ver. Agarra la bicicleta, la pone sobre el cable de acero y en un acto de impresionante de equilibrio atraviesa el edificio. Los aplausos, el reconocimiento. Y luego les vuelve a preguntar: ya les demostré que ya lo hice una vez. Ahora, ¿cuántos creen que puedo hacerlo de regreso? No, pues más gente, y otros dicen: no, se va a caer, pero hay más gente que cree. Le da de regreso y lo logra también, con un gran equilibrio y sin titubear. El individuo atraviesa y quienes dicen: ¿hay truco? No hay truco. ¿Cuántos creen? A ese punto, cuando él dice: ¿cuántos creen que lo vuelvo a hacer?, casi todos en unanimidad dicen: yo creo que sí. Muy bien, el que cree, súbase a la bicicleta conmigo. Usted no se sube. ¿Cómo se van a hacer? Esa es una ilustración para explicar un poco lo que quiere decir: las obras demuestran la fe. Lo que está diciendo Santiago: si tú dices que crees y no haces, pues no crees. Por eso también dice Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a demostrar mi fe con mis obras. No necesita decir que cree aquel que hace las cosas. No necesita decir que cree, ya lo demostró por sus obras. Ahora, la fe de Abraham va a ser demostrada por el hecho de agarrar a su parentela, a su esposa Sara, va a agarrar a Lot y a su papá y va a salir y va a empezar a caminar sin saber a dónde va. Después lo vemos en Hebreos. Ajá. Hebreos 11:8 dice. ¿Qué dice Hebreos 11:8?
dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir la herencia, y salió sin saber a dónde ir. No sabía dónde iba. Muchos creyentes dicen, bueno, es que yo quisiera saber a dónde voy, qué quiere Dios de mí. Y la idea es esta, mira, haz hoy lo que sabes que Dios quiere que hagas hoy. Lo que tú sabes que Dios quiere que hagas tú hoy, hazlo. Para que una vez que lo hagas, Dios te diga lo que sigue. Cuando Abraham salió, no sabía que iba a la tierra de Canaán. Ya que había salido y que se había muerto su padre, porque Dios le dijo, deja tu parentela. Y Abraham no quiso dejar a su papá, se lo llevó. Y hasta que el papá murió, Dios volvió a hablarle a Abraham y le dijo, ahora sí, sale, y ya en el camino Dios le va a decir, mira, ¿ves esta tierra donde estás, a donde llegaste? Sí. Esta tierra que está pisando la planta de tu pie, se la voy a dar a la nación que voy a hacer de ti para siempre. Ir a Canaán, lo que actualmente es Israel, donde está Jerusalén, Belén, Nazaret, el mar muerto, el río Jordán, el mar de Galilea, hasta el mar Mediterráneo, y las fronteras que Dios le dio a Israel y que nuevamente está ocupando, ¿no? En la Biblia aparece el Negev, ¿se han fijado? Aparece el Golán, y hasta allá está Israel, ¿no? Hasta allá se ha extendido nuevamente. Bueno, este pacto entonces que Dios hace con Abraham requiere que Abraham crea al pacto, eso es todo. Es igual que la salvación en Cristo Jesús. El Señor ha hecho todas las cosas y ha dado todas las garantías, nada más falta que la gente crea. ¿Cuál es la demostración de que una persona cree, que ha creído en Cristo como su Salvador personal? ¿Cuál es la demostración? Hay varias cosas que demuestran, que manifiestan, obras que manifiestan que la persona ha creído. Menciónenme algunas. No, antes, vamos por orden. ¿Qué sería lo primero que demuestra que una persona ha creído en Jesucristo? No, el bautismo, tampoco, antes. Que el apóstol Pablo hizo, uno quiere compartir su fe. Antes. Confesar. ¿Cómo se confiesa a Cristo como Salvador? Exactamente, orando, por medio de la oración. Miren, la oración no salva. Lo que salva es la fe en Jesucristo. Pero vamos a pensar que nosotros le hablamos a una persona, ¿no? Los que van a salir hoy en la tarde, los que han salido en la semana, sobre el evangelismo, salen y le dicen a una persona, mire, usted es pecador. Y la persona dice, no, sí, soy pecador. Primero no quería, pero luego lo acepta. Y usted merece el infierno. Y ahí la persona, pues, guiada por su propia conciencia, que dice, eres pecador, ¿cómo te vas a ir al cielo? Dice, no, sí, merezco el infierno. Y luego le señalamos que no puede hacer nada para salvarse por sí mismo, la salvación no es por obras. Y la persona se da cuenta y cae por primera vez en su vida en la verdad de que, sí es cierto, uno no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Y luego se le señala que Jesucristo es el que murió en la cruz en sustitución de él y que derramó su sangre para el perdón de sus pecados. Y luego le señalamos que es necesario que él acepte a Cristo en su corazón como su Salvador personal, que acepte el regalo de salvación que Cristo ha logrado. Y entonces se le invita a orar y dice, ¿sabe qué estoy cositando ahorita? Me agarró a la hora de la cuenta. Sí, pero la oración va a durar segundos, no va a durar, no, pero estoy cocinando. Pero sí entendió, sí. Mucha gente así se asusta. A ese punto la gente ya no quiere saber. A la hora de ya invitarlos a aceptar a Cristo, es que ya nos vamos al trabajo. Ayer nos decía una pareja de jóvenes, ¿no? Muy jóvenes ellos. No, es que nos tenemos ya que ir a trabajar, sí, pero no, ya es que ya nos tenemos que ir. Bueno, pues, ¿qué más puedo hacer? Ustedes pueden orar. Ahora, esa persona, ¿qué es lo que le falta? Fe. No creyó. Porque la gente que cree dice, sí, yo quiero aceptar a Cristo. Ahora, hay gente que cree que la oración le puede salvar y eso es un error, pero la oración no salva. La oración es una demostración de que la persona creyó. Si es que verdaderamente entendió y creyó, ¿verdad? Ok, la oración. Luego, el bautismo. Sí, puede ser el deseo de obedecer al bautismo, sí, pero pudiera haber antes otros elementos. Asistir a la iglesia, leer la Biblia, compartir la fe,
querer arreglar la vida, lo que está mal, cambiar. Una persona que dice acepta a Cristo y no cambia, es lo más probable es que no aceptó a Cristo. Porque aceptar a Cristo implica el cambio de la vida, la transformación. Es decir, hay pruebas, hay obras que demuestran la fe. Hay obras que demuestran la fe. Vamos a pensar en una persona que era, ahorita le doy la palabra, hermano, que era borracho, drogadicto, desordenado, irresponsable con su familia, grosero. Se le testifica de Cristo y hace la oración. Y sigue igual. Y no quiere venir a la iglesia, y no le interesa leer la Biblia, y no ora. ¿Es algo o no es algo? Las obras. El Señor Jesucristo dijo: por sus obras, por sus frutos, los conoceréis. La manera de poder saber que una persona es salva, o la manera de saber que una persona está arrepentida, es por sus obras. Dice la Escritura, dice, haced obras dignas de arrepentimiento. El que dice que está arrepentido va a hacer obras que demuestren su arrepentimiento. ¿Cómo saber quién está bien y quién está mal? Ve sus frutos, ve los frutos de su vida. La ilustración que está dando el Señor es esta. Si a nosotros, gente de ciudad, nos llevan a un huerto donde hay un manzano, un naranjo, un limón, un durazno, árboles frutales, y ninguno tiene fruto, pues estaría muy difícil que uno dijera: este es este y este es aquel, ¿verdad? ¿O usted sí sabría, hermana Jacinta? ¿Usted sabría cuál es el manzano, y cuál el naranjo, y cuál el durazno, y cuál el aguacate? ¿Usted sabría cuál es cuál? Así sin fruto, o sea, de ver el árbol, ¿usted sabría? No. Eso habría que dejárselo a alguien que vive en eso, ¿no? Sería la idea de quizás de un pastor con experiencia que diga: pero si entramos a un huerto donde todos los árboles tienen fruto, hermanos, ¿habría alguna dificultad? Pues el que tiene naranjas es un naranjo, y el que tiene limones es un limón, y el que tiene limas es un limo, y el que tiene aguacates es un aguacate, y el que tiene unos frutos enormes así, pues es el árbol del pan, ¿no? ¿Se acuerdan los que fueron al viaje misionero del árbol del pan allá en Uruapan? ¿Sí se acuerdan? El árbol del pan, allá en Caracha. Bueno, pues teniendo un fruto el árbol es fácil saber cuál es cuál, exactamente. Entonces, usted podrá ver eso en cualquier persona. Ahora sí, hermano Varela. Sí, como te está diciendo, muchas veces sucede mucho en el evangelismo que uno llega, le testifica a la persona y al final sí oran y aceptan a Cristo aparentemente. Aparentemente. Y ya queda uno con la persona que nos va a recibir la siguiente semana y ya no la volvemos a ver. Ya no quiere nada. Ya no salen, y ahí queda la duda de si fueron salvos o no. Pues ahí lo que uno debe de tener es el hecho de que se sembró la semilla. Sí. Se sembró la semilla. De ahí, hermano, este asunto de ganar almas en algunas iglesias, donde para ellos un alma salva es la que hizo la oración. Ya. Si va a la iglesia, no va a la iglesia, si lee la Biblia, no lee la Biblia, para ellos son salvos. Y entonces llenan un reporte y dices: alma salva. Y entonces tenemos que han salvado a 1000 gentes, pero ninguno de ellos va a la iglesia, ninguno de ellos lee la Biblia, ninguno de ellos tiene un discipulado, ninguno de ellos nada. Pues desde ese ángulo uno dice: pues no son salvos. Pero solamente Dios sabe, ¿no? Pero ese es el punto, solamente Dios sabe. Si solamente Dios quisiera que Él sepa y nosotros no nos habría dado ninguna forma y ningún camino de saber. Diría: tú no sabes, y sin embargo sí nos lo ha dado. Por ejemplo, para nosotros la iglesia, una persona salva y aceptada en la membresía de nuestra iglesia, o sea, para aceptarlo en la membresía de nuestra iglesia, la persona puede decir que es salva, pero ¿cuál es la demostración, la obra de demostración de salvación para aceptarlo en la membresía de nuestra iglesia? ¿Cuál es? El bautismo. Pero es que a lo mejor el bautismo. Nosotros no vamos a alcanzar a ver si fue salvo o no. A lo mejor va a haber alguien claro. que lo va a ver. Claro. Uno, pues. Sí. Porque si no se puede discipulado, puede que venga otro hermano de otra iglesia y a lo mejor lo gana más para él. Y puede ser que en un año o dos él empiece a congregarse, o lo que sucedió cuando fuimos a Aztlán, que creímos que
No había pasado nada en Aztlán, y cómo no, tenemos a una familia en otra iglesia, no con nosotros, pero en otra iglesia, consagrada al Señor, sus hijos sirviendo al Señor, y tenemos ahí un resultado de una familia, que aunque no está con nosotros, pues nosotros sembramos y alguien más cosechó. Como también es el caso de algunos hermanos, el hermano Hugo, nosotros no sembramos, pero estamos cosechando y vamos a cosechar, y un montón, ¿verdad? Espérese tantito. Entonces, esa es la idea. Ahora, hay otros que sí, aquí fueron salvos, y aquí están, y de todo hay, ¿no? El hermano Valentín, nosotros no sembramos en el hermano Valentín. El hermano Valentín fue salvo al otro lado, ¿no, hermano Valentín? Sí. Usted fue salvo en los Estados Unidos. ¿Cuántos años hace de eso? 26 años tiene de ser salvo. Y luego estuvo un tiempo con nosotros, y no sé hasta dónde nosotros le pudimos haber sido bendición y doctrina, que esa era la intención, pero ahora está sirviendo en otro lado. Así funciona el cristianismo. Pero volvemos a esto. La bendición de Dios en el pacto abrámico era esa: que las naciones de la tierra fueran bendecidas en Abraham, por la fe de Abraham, porque la salvación es por fe, como la fe de Abraham, como la fe mismo de Noé para hacer el arca, le creyó a Dios. La fe es creerle a Dios. La fe es creerle a Dios. Si no hay algo que se pida, que se debe de creer, no puede haber fe. ¿De acuerdo? Entonces alguien dirá: yo tengo fe de que las Chivas no van a descender. No, tendrá la confianza, tendrá la esperanza, tendrá el deseo, pero no puede existir la fe, ¿no? También los que le vamos al Santos podemos tener la confianza de que vayan a hacer algo esta temporada, no lo van a hacer, pero eso no es fe. Hay quien dice: yo tengo fe en la Virgen de Guadalupe. Eso no es fe. No puede existir la fe hacia la Virgen de Guadalupe. No puede existir. ¿Por qué no puede existir? Porque no queremos a la Virgen de Guadalupe. No. ¿Por qué? ¿Por qué no puede existir la fe a la Virgen de Guadalupe? Porque ella no ha dicho nada que debamos de creer. ¿Cuál es la doctrina guadalupana? ¿Qué enseña? ¿Qué es lo que pide? Porque yo sin pretensión de juzgar a nadie, yo he visto narcotraficantes con la Virgen tatuada en su pecho, en el brazo, en la espalda, y una virgenzota, y que tienen figuras, imágenes de la Virgen de Guadalupe. Entonces, de principio no les ha de enseñar que no se droguen, ni que no vendan drogas. No lo enseñan, ¿o sí? ¿O dónde dice? ¿Dónde ella se ha comunicado? Todavía en Francia, cuando se apareció la Virgen de Fátima, por el lugar que se llama Fátima, allá en Francia, sí enseñó cosas, sí transmitió mensajes a estos niños que decían: ¿ustedes no ven a la Virgen? No, nosotros, porque son pecadores viles, almas sucias. Nada más las almas puras lo ven. Y de pronto alguien dijo: yo sí lo veo. Yo ya la estoy viendo, ya la veo. No, yo también. No, ya todo el mundo la vio. Pero Fátima, la aparición de la Virgen de Fátima, que no se llamaba Fátima ella, la Virgen, sino el lugar. Entonces la Virgen se apareció y les dijo: miren, no se levanten contra el gobierno. Deben obedecer al gobierno, deben de someterse al gobierno actual. Y ustedes no vayan a hacer ningún desorden, y hay aquel que se levante contra el gobierno actual. Ese fue su mensaje. Esa fue su enseñanza. Ya la gente, si le creyó o no le creyó, y es otra cosa, ¿verdad? Pero ¿cuál es la doctrina guadalupana? ¿Qué enseña? ¿Qué pide? Yo le decía a un individuo que me decía: yo soy guadalupano, pero de veras, de hueso colorado. ¿El hueso? Yo. Muy bien, le dije: a ver, vamos a ver. Si yo quisiera ser guadalupano, ¿cómo me convierte usted a ser guadalupano? ¿Cómo le haría usted para que yo sea guadalupano? Cree en la Virgen. Pues yo creo en la Virgen María. Yo creo todo lo que la Biblia dice de la Virgen María. Yo respeto a María, que estaba desposada con José, y que fue el instrumento, la copa usada por Dios para que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, tomara forma humana, se encarnara. Pues yo lo creo. Eso me hace ya
ser guadalupano? No, dígame usted, ¿qué más? Pues ir a la iglesia. Yo voy a una iglesia también. Pero ¿qué es lo que me hace ser guadalupano? Conviértame, hábleme, dígame, hazte a lo mío. El Señor se enojó y me corrió. Pero yo espero que se haya dado cuenta de que no tenía nada que decir ni nada que enseñar porque no enseña nada. Entonces, quien dice que tiene fe, no puede tener fe porque no le ha dicho nada. Todavía si la doctrina guadalupana dijera, deja las drogas, vive decentemente, no vendas piratería, no seas ladrón, bueno, entonces ya la gente le creería o no le creería, ¿verdad? Pero en realidad no existe esa doctrina. Básicamente el guadalupano cree que se apareció y eso es todo. Y hasta donde yo sé, todas las palabras que dijo fue, no estoy yo aquí que soy tu madre. Eso fue, parece que lo que dijo, ¿no? ¿Sí o no? Alguien debe de saber. No se hagan, hermanos. Esa sabía de eso antes, bien que le hacía su fiesta. Lo hizo en ignorancia, pero no. Sí dijo eso, ¿no? ¿Pero qué más? No hay nada más. Digo, no hay un oráculo donde ella esté hablando y diciendo y señalando. Todavía en el caso del Islam, pues Mahoma que era el profeta de Alá, dijo, pues Alá dijo esto. Ya si lo dijo o no lo dijo, pues allá que lo crea a ver quién. Pero por lo menos tiene un libro que dice, pues hay que seguirlo. Las enseñanzas de Zaratustra, ¿no? Mahoma. Bueno, ya dije Mahoma. Buda, pues Siddhartha Gautama. Ok. ¿Cómo ven la fe? Es el resultado de creer a lo que Dios dice. También la Biblia dice, venga, Hebreos 11.1 dice esto, Hebreos 11.1, la certeza de lo que se espera, o sea, la certeza, la seguridad, después la fe, ¿qué es una paradoja? Espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es otra paradoja? Nosotros no vimos al Señor Jesucristo, Ajá. nos tocó ver cuando Él vino y se encarnó, pero más sin embargo creemos que Él murió en la cruz y nos ha salvado, nos ha dado esa vida eterna. Hemos creído a lo que Dios nos ha dicho. Dios nos dice, cree que eres pecador. Cree, eso es más aceptar. Acepta que eres pecador. Lo acepto. Pero donde ya nos dice creer es, cree que mi Hijo Jesucristo murió en la cruz por tus pecados. Y si lo crees, ábrele la puerta de tu corazón. Entonces el que cree, abre la puerta de su corazón y es salvo. ¿Ven? Ahora, alguien dice, no, es que yo sí creo, pero no quiero orar. Pues no crees entonces. Que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos y confesares con tu boca, serás salvo. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿Abraham le creyó a Dios? Sí. Y el pacto de Dios con Abraham era rico, era abundante, lo acabamos de leer. Voy a hacer de ti una gran nación, tú vas a ser el padre de este pueblo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vienen de Dios, y todo lo que tiene que hacer Abraham es creer. El pacto sigue siendo unilateral. Este pacto garantiza bendiciones eternas sobre Abraham, su simiente y todas las familias de la tierra. El Señor Jesucristo va a volver a citar a Abraham cuando dice, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Porque cuando Dios dijo que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos físicamente, pero no dejaron de existir. Está hablando, ¿verdad?, de la eternidad del ser inmaterial del hombre y de la futura resurrección. Muy bien. Se extendió a su hijo primogénito Ismael, aunque no a todos sus hijos. La promesa de Dios para Abraham era en su hijo primogénito. Pero acuérdense que se le adelantó Ismael. Y la promesa de Dios permaneció y de Ismael hizo una gran nación. El mundo árabe, los árabes, los ismaelitas, que para cuando José es vendido, se lo venden ¿a quién? A los ismaelitas, que ya son un pueblo más grande, más establecido y que tienen comercio con Egipto. Son un pueblo seminómada y lo van a hacer los árabes, pueblos, ¿verdad?, tribus que finalmente van a ser unidas por la religión, el islamismo, por allá en el año 400, y se van a levantar
en el siglo V, ¿verdad? 400 y algo, y se van a levantar como una potencia mundial por un tiempo y luego se van a apagar por la misma razón que Europa entró en la Edad Media, el fanatismo religioso. El fanatismo religioso. Hermanos, el cristianismo no está en contra de la ciencia, está en contra de la falsamente llamada ciencia, pero no está en contra de la ciencia. Ayer había alguien, la pareja que les digo, la joven dijo, no, pues yo no creo, a mí no, yo no creo en esas cosas. Y por ahí salió la idea de que la Biblia se contradice, ¿no? Que tiene errores, pues. La Biblia fue escrita, hermanos, hace más de 3000 años. El conocimiento del ser humano estaba más limitado, aunque en ese tiempo se llegaron a hacer obras magníficas, que todavía hoy en día hay quienes dicen, no, es que el ser humano en ese tiempo no podía haberlas hecho. No, pues las hizo, ¿no? No, fueron los extraterrestres, el ser humano no es capaz, menospreciando al ser humano. Pero bueno, en ese tiempo el avance tecnológico está limitado. ¿Cómo pudo haber alguien escrito? Lo siguiente, bueno, ahí va. Los aztecas, en la teología azteca, en la cosmología de ellos, que los aztecas, insisto, le pusieron así los españoles, pero eran mexicas, decían que el hombre venía del maíz, que el ser humano era básicamente maíz. Un Dios por ahí tomó el maíz e hizo al hombre. Entonces hoy la ciencia es capaz de examinar el cuerpo humano y ver si somos maíz. ¿Y qué creen? No somos maíz. No somos maíz. No lo somos, no somos maíz. Bueno, por ahí también hubo quienes dijeron que nosotros éramos la luz del sol, fue usada para crearnos. Y pues no, tampoco. No somos luz del sol. O sea, si lo abren uno y nos sale luz por otra sangre, ¿no? Pero no lo somos. Y ahí usted se puede ir con todas las mitologías acerca de la creación de la creación del hombre. Pero la Biblia dice que el ser humano, hace 3200 años escribió que el ser humano era tierra. Había sido tomado de la tierra, del polvo de la tierra. Y hoy la ciencia, y claro, también dice la Biblia que del agua, el agua y la tierra. Y hoy la ciencia puede comprobar que el cuerpo humano es 70% agua y el resto son elementos que están en la tierra. Somos calcio, fósforo, hierro, magnesio, nitrógeno, hidrógeno, argón y todo, hasta mercurio, ¿no? Ahorita traemos en la sangre. Plomo también. Metales pesados, ¿no? Y que eso somos, y que efectivamente el ser humano, al ser enterrado, va a volver a la tierra. Polvo eres. Entonces la Biblia no contradice la observación, la realidad, la verdad, la verdadera ciencia. El ser humano, como resultado de su observación, ha ido hacia atrás en la historia del universo y llegó a la conclusión de que todo inició con una explosión. En esa explosión, todo lo que se podía ver era luz. ¿Qué fue lo que creó Dios el primer día? Vayan allá a Génesis y vean lo que Dios creó el primer día. Bueno, no, ese no es el primer día. Ese es esa es la introducción. ¿Qué fue lo que creó el primer día Dios? No, el primer día. La hermana, ya lo dijo la hermana Marta. Sea la luz, fuera luz. Dijo que fuera la luz y fue la luz. ¿Fue lo primero que creó Dios? Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora hay un espacio oscuro y hay luz. ¿Cómo podían saber eso? Y lo escribieron, porque esa es la verdad. Ahora, el Big Bang, la creación del universo,
Dios lo hizo, es Dios quien lo está creando, es Dios quien lo está haciendo. ¿De acuerdo? Dios es el creador. Esa es la única diferencia con la observación. Es decir, todos tenemos acceso a la misma información, pero cada quien la interpreta como se le da la gana. Nosotros creemos que Dios lo hizo. Ahora, vayan a cualquier mitología, cómo fue creado el hombre, y dicen, es que eso es un cuento, pues, porque no concuerda con la observación, con la realidad. Pero nadie puede decir eso de la Biblia. La Biblia no contradice en lo más mínimo a la observación. Por eso, la ciencia, la verdadera ciencia, ¿la Biblia está de acuerdo con la ciencia? No va en contra de la ciencia. La falsamente llamada ciencia va en contra de ella. Lo que usted explicaba de cuando la torre de Babel, ahí está. De la construcción, El diluvio. El diluvio que se dieron todas las lenguas, Dios confundió. Cada lengua que se fue a diferentes puntos, todos concuerdan con una situación de lo que pasó ahí. Sí, quiere decir sí. que ahí está la muestra más bien de cómo la humanidad reconoce lo que ha pasado bíblicamente y cómo ellos se prepararon para poder sobresalir si hubiera otro momento igual. Claro. Tuvo que haber, según la Biblia, el ser humano tuvo que vivir junto con los dinosaurios, no geográficamente, pero en el mismo tiempo. Bíblicamente, el ser humano existió al mismo tiempo que existían los dinosaurios. Se extinguieron los dinosaurios y el hombre siguió. La evolución dice que no, que nunca se encontraron, que hay enormes diferencias de tiempo. Pero ¿y cómo explica la ciencia los hallazgos de estas vasijas donde están los dinosaurios y que son de mucho tiempo atrás, hechas por el hombre? O las pisadas de los hombres al lado de las pisadas de dinosaurios. No lo explican, simplemente no lo mencionan, no lo toman, lo hacen a un lado y dicen, no, quién sabe qué será eso, no sabemos. No, pero el dinosaurio no. El ser humano. Y las pruebas están allí, insisto. Bueno, pero la fe no se basa en lo que uno ve. Nosotros no creemos en la Biblia por las pruebas que hay, sino porque Dios nos ha dicho que debemos de creer en ello. Eso es fe. Y Abraham es el padre de la fe. Bueno, decía también finalmente que Ismael es un hijo no legítimo de Abraham, pero primogénito de Abraham, y sobre él también van a caer las promesas hechas por Dios. Luego sobre Isaac. Abraham va a tener más hijos, pero a esos hijos ya no les toca. ¿Por qué? Porque ya no eran el primogénito. Ya esos fueron más hijos que Abraham quiso tener con más mujeres indebidamente, pero aún así Dios sostuvo su pacto, sostuvo el pacto. Y esa es la pregunta que hicieron las personas, las dos mujeres que nos visitaron y se fueron muy ofendidas de la iglesia antes de empezar la escuela dominical, porque llegaron y le preguntaban a la hermana Jacibe, bueno, ¿y qué? ¿Aquí qué creen o qué? De la salvación. No, pues la persona si acepta a Cristo es salva. O sea que si yo ando ahí de malvada y haciendo maldades y ando en pecado y acepté a Cristo, de todas maneras voy a ir al cielo. Sí. Ay, no, están locos, aquí están bien mal, ya me voy. Pecadores vivos. Pues eso fue. Ahora, si una persona es salva, sí puede andar haciendo cosas mal, pero así le va a ir. Porque ya es hijo de Dios, le va a ir mal, como el hijo pródigo. Por otro lado, si la persona no es salva, pues va a seguir haciendo las cosas que están mal. Pero quien que sea salvo, el día que fue salvo dijo, ahora sí puedo pecar a gusto, ya soy salvo. ¿Alguien pensó eso? El Espíritu Santo redarguye y dice, estaba yo viviendo mal. Ese es el cambio. O sea, estoy mal, estaba viviendo mal. Y conforme va encontrándose y confrontándose con la Biblia, su vida va cambiando cada vez más, para bien, para hacer las cosas como Dios dice. Pero hay mucha gente que cree que las promesas de Dios o los pactos de Dios se rompen. La idea de ellas es, sí, yo puedo aceptar a Cristo. La idea del hermano es eso, sí, yo puedo aceptar a Cristo, pero si peco, pues todo eso se pierde, ¿no? La salvación se pierde. Eso dice, ¿no? Pero eso es imposible. En cualquier salvación es imposible.
Sí, pero a lo que me refiero es que no existe ni la posibilidad, o sea, el hecho de que la lengua nos permita decirlo no quiere decir que sea real. O sea, la lengua nos dice subir para abajo, pero eso es imposible. El hecho de que podamos decirlo no quiere decir que sea real, ¿correcto? Entonces, es decir, la salvación se pierde, es algo que la lengua lo permite, el idioma, pero no existe eso, no es posible. Yo le decía ayer a una señora que le estábamos testificando, estaba ahí su niño jugando, y le digo, imagínese que su niño está ahí en medio de la calle jugando como está jugando aquí. Entonces, tiene un camión de la Coca-Cola, se quedó sin frenos y lo va a apuchurrar. Ahora, piense usted que yo le digo al niño, a ver niño, ¿cómo te has portado? Porque ahí viene el camión, y apúrate, dime cómo te has portado para saber si te salvo o no te salvo. Y yo le preguntaba, ¿quién hace eso? Puede haber gente mala y malévola que diga, a ver cómo apuchurra el camión al niño. Puede haber gente así malvada. Pero normalmente la gente lo salvaría, sin preguntarle nada, sin saber si ese niño es un pingo, si es desobediente, si no hace caso, no. Eso no importa, sus obras no importan. Salvarlo es otra cosa. Ahora, si el niño no se deja, pues eso también es otra cosa. Pero vamos a pensar que el niño no lo impide y que la persona que lo salva no le pregunta y salva al niño y pasa el camión. ¿Cómo se puede perder esa salvación? Ustedes díganme cómo se puede perder esa salvación. Esa ya no. Es imposible. Tal vez otro camión que lo pudiera apuchurrar. Pero les voy a decir algo. Cristo nos salva del único infierno que hay. Hay un solo infierno, no hay dos ni tres. Si Cristo nos ha salvado del único infierno eterno que hay, ¿cómo se puede perder esa salvación? Ninguna salvación se pierde, ninguna, la que usted quiera. Se está ahogando y lo sacaron. Como ninguna muerte, ¿verdad? Tampoco tendría al revés, pero vamos, nos quedamos con la salvación. ¿Qué persona que se está ahogando y lo sacan puede perder esa salvación? ¿Cuál sería la única forma de poder perder esa salvación? Regresar en el tiempo y no salvarlo. Hermana Cristina. Ella cree en la reencarnación y se tiene que morir 90 veces para estar perfecta y llegar a la presencia de Dios. Ella no cree en la salvación por fe. 90 veces se tiene que morir. 90 veces se tiene que morir. Esos son los caminos de liberación, pero yo no sabía de ninguno que tuviera una cifra así. La idea de los caminos de liberación, el budismo, el sintoísmo es dejar de reencarnar. El hinduismo, ¿es católica? No. Bueno, sí es posible porque se amalgama con todo. Pero bueno, como pueden ver entonces, hermanos, la salvación no se pierde. No hay manera, ninguna. Y menos la salvación por fe en Cristo Jesús. Amén. ¿De acuerdo? Bueno, hermanos, muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Muy bien, vamos entonces aquí a terminar el tiempo de la escuela dominical. Le damos una bienvenida a quienes están con nosotros por primera vez y estaremos dándoles una cordial bienvenida en el servicio en unos minutos más. 20 minutos, hermanos, de receso. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y la próxima semana estaremos viendo el pacto mosaico. El pacto mosaico, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas que debemos de observar en cuanto a la ley. Y una de las cosas para ir probando lo que va a ser es que la ley nunca fue dada, los mandamientos no fueron dados para salvar a la gente. Mucha gente cree que guardando los mandamientos se va a salvar del infierno, pero no fueron dados para eso. Fueron para regir una vida, pero también para demostrarle al hombre, junto con los sacrificios, que no hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse. ¿De acuerdo? Vamos entonces a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por lo que hemos visto del pacto que hiciste con Abraham y que nos beneficia a nosotros hasta este tiempo, pues somos hijos de Abraham por la fe. Te pedimos pues que vivamos como tales, como quienes han creído en Dios para salvación, y que podamos ser luz a este mundo y que entendamos que la vida que tenemos ya no es nuestra, sino que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, y que lo que ahora vivimos lo debemos de vivir en la fe del Hijo de Dios que se entregó y murió por nosotros en la cruz. Gracias te damos, Señor, por la escuela dominical, en nombre de Jesucristo.
Ah,